El retrovisor, con Santiago Martínez. Pues sí, abrimos el retrovisor y saludamos a Santiago Martínez del canal de YouTube Documentos del Motor. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del Opel Corsa. Fíjate que un Opel Corsa de segunda mano fue el primer coche que tuve yo. Caramba, qué bueno. Sí, sí, un coche mítico, sí. La verdad, sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la llegada de este turismo a España? Pues fue una llegada muy parecida a la que en su día comentamos en el caso del Ford Fiesta, ¿no? Se trataba de una gran multinacional de origen norteamericano que llegaba a España en los 70 todavía y llegaba a España para fabricar, digamos, un utilitario. En el caso de Ford hablábamos del segundo fabricante a nivel mundial, llegaba en el 72, en el 76 se empieza a fabricar el Fiesta y en el caso de General Motors, el mayor fabricante mundial por aquel entonces, anunciaba su llegada a España en el año 79 a través de su filial alemana que era Opel, ¿no? Entonces es bastante curioso que en ese año 79, como ya comentamos en alguna ocasión, el mercado español experimenta un cambio porque se publica el famoso Plan Sagún, o plan de reestructuración de la industria de la automoción, que entre otras cosas lo que pretendía o fundamentalmente era liberalizar el mercado. Hasta entonces, como ya sabemos, ya hemos dicho en varias ocasiones, el mercado español estaba formado prácticamente solo por 5 fabricantes: Fasa, Renault, Seat, Chrysler España y Citroën, y Ford, y a esos 5 fabricantes que prácticamente se disputaban todo el mercado se venía a añadir un sexto que era Ford. Y en ese año 79 pues se anuncia una inversión millonaria, probablemente de las mayores, si no la mayor inversión industrial que hubo en España, 200.000 millones de las antiguas pesetas, y se levanta en Zaragoza una planta muy moderna en Figueruelas para fabricar el Corsa, que es un modelo creado de cero, es decir, es el modelo más pequeño que va a fabricar a partir del 82 General Motors, y prácticamente lo hace, podríamos decir que casi en exclusiva en esa planta. Después se levantan también en Puerto Real, en Cádiz, otra fábrica de componentes y otra más pequeña en La Rioja. Entonces, digamos que a partir del año 82, como decimos, Opel, o más bien General Motors, sigue los pasos de Ford, es decir, hace una inversión tremenda para fabricar pues masivamente un coche muy popular, ¿no? Un coche que compite, por otro lado, con el Renault 5, con la última evolución del 127, que es el Fura, por supuesto con el Ford Fiesta, y está en esa categoría, pues eso, de coches utilitarios de entre 3,5 metros, 3,60 metros de longitud. Son coches, por supuesto, de tracción delantera, motor transversal, un coche avanzado para su época, y un coche en el que, digamos, se anunciaba por encima de todo, como de hecho recalcaba su campaña publicitaria, que decía ingeniería alemana a su alcance, ¿no? En aquella época, pues el valor de la ingeniería alemana pues era un punto a favor. Y pues sí, efectivamente el coche era un coche muy avanzado, un coche muy bien fabricado, que curiosamente pues se ponía, tengo por aquí el dato, a la venta el 11 de noviembre del 82, hace algo más de 40 años, en 2 motorizaciones, 1 litro y 1.200 centímetros cúbicos, a partir de unas 600.000 pesetas de la época. O sea que era un coche en línea, ya digo, con sus rivales, a los que después de los que he citado se añadirían pues el Volkswagen Polo, el Ibiza y todos los coches que ya conocemos. Hay que decir que de esta primera generación se fabrican 3 millones de unidades, y a día de hoy se sigue fabricando en Zaragoza el Corsa, va por la 6ª generación, se han fabricado ya 14 millones de unidades, que se dice pronto, con lo cual es un auténtico éxito, muchas de las cuales se han exportado y de las cuales la gran mayoría se han fabricado en España, ¿no? Entonces, pues ya digo, fue un coche, pues quizá a lo mejor no tan mítico como el Fiesta, que fue un coche, o los anteriores, o el R5, pero sí que fue un coche que se vendió muchísimo y se fabricó en unas cantidades bestiales. Y un vehículo además pensado, diseñado prácticamente a medida del mercado europeo.
Sí, efectivamente, claro, hablamos de que General Motors en aquella época, en el año pues finales de los 70, que es cuando decide implantarse en España, pues era el mayor coloso mundial a nivel de fabricación, y fabricaba fundamentalmente no, pero tenía en Estados Unidos pues marcas tan emblemáticas como Cadillac, como Chevrolet, como Buick, marcas pues de coches pues todos tenemos en mente las películas, ¿no? Coches enormes, coches de mucha cilindrada, muchos cilindros, y bueno, efectivamente fue una apuesta por digamos por adaptarse a un público más, o a un mercado mucho más afectado por la crisis del petróleo del año 73. Entonces, bueno, fue un coche que tardó bastante en gestarse, porque sus rivales ya estaban presentes en el mercado desde hacía mucho tiempo, pero que, bueno, cuando realmente llega con armas bastante poderosas, ¿no? Y fue un coche, como dices, que parte de cero, y que, bueno, en cierto modo, bueno, va casi enfocado no al mercado español, pero sí, ya digo, se fabricó buena parte yo diría que, a diferencia del Fiesta, que también se llegó a fabricar en Alemania, el Corsa, fundamentalmente la planta de Figueruelas, fue la que asumió prácticamente su fabricación. Y hay que dar un dato muy curioso de la fabricación del Corsa. En el año 88, la planta de Figueruelas de Zaragoza es la primera planta del mundo, la primera factoría del mundo que implanta por primera vez un tercer turno de trabajo. O sea, a partir de ese momento esa fábrica fabrica 24 horas al día, antes que cualquier fábrica japonesa, norteamericana, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que es que claro, ese modelo, el volumen de trabajo que claro, tenía, tenían ¿no? un volumen de trabajo muy grande. También hay que decir que a partir del 86 fabricaban también el Kadett de 3 volúmenes, pero bueno, es un hecho que confirma que el coche tuvo mucho tirón tanto en España como en el resto de mercados europeos. ¿Y qué supuso el Opel Corsa en esa España de principios de los 80? Pues mira, en el año 82 cuando llega, pues bueno, todos recordamos quizás ese año como pues el año de los mundiales, el año de la victoria del PSOE. O sea, nos ponemos hace 40 años y claro, España ha cambiado mucho, ¿no? A nivel, digamos, automovilístico, a diferencia de Ford, que estoy continuamente estableciendo un paralelismo porque creo que es obligado. Cuando Ford llega al mercado, en el año 76 a finales, el mercado era un mercado, como he dicho en sucesivas ocasiones, un mercado cerrado, ¿no? Un mercado en el que prácticamente solo se vendían coches nacionales. Cuando llega el Opel Corsa en el año 82, 6 años después, el mercado está totalmente liberalizado desde hacía 2 años. Entonces, realmente el Corsa, al ser un coche pequeño, competía con coches nacionales, porque nadie se compraba pues un coche japonés pequeño, ni un coche de una marca extraña pequeño, ¿no? Porque era todavía muy caro. Pero sí que es cierto que cuando llega ese mercado automovilístico de hace 40 años, el mercado ya había cambiado, ya era un mercado abierto, y era un mercado que, por otra parte, la idea siempre de la liberalización del sector automovilístico lo que hacía es que, o pretendía que en España se fabricasen coches pequeños fundamentalmente para ser exportados, ¿no? Entonces, digamos que llegaba a un mercado que es muy parecido al que ya conocemos, en el que pues a partir del año 80 pues vende libremente marcas como BMW, Alfa Romeo, que hasta entonces pues eran muy difíciles de vender esos coches aquí, ¿no? ¿Cuáles fueron sus principales características? Pues era un coche muy moderno a nivel de, sobre todo a nivel de mecánica. Por lo menos una de las motorizaciones, la 1200, era un motor con árbol de levas en cabeza, con taques hidráulicos. Como ya he dicho, a nivel, digamos, de estructura general, pues apostaba, como no podía ser de otra manera, por la tracción delantera, con motores transversales. Y era un coche que sobre todo destacaba por la calidad de realización, ¿no? Los alemanes tenían fama de hacer coches sobrios, pero muy bien fabricados. Entonces, digamos que la gran baza de estos coches fue la robustez y un cierto halo pues de calidad que, por otra parte, ya tenían los Fiesta, ¿no? Digamos que fue un poco la segunda parte de lo que hizo Ford, ¿no? Apostar por coches con una técnica no demasiado vanguardista, pero sí moderna. Y ya digo, se empezó a comercializar en 2 carrocerías, la clásica 2 volúmenes con 3 puertas y, curiosamente, un 3 volúmenes, o sea, un coche, digamos, con culo,
que curiosamente tenía 2 puertas. Entonces también apostó por un segmento de público más clásico, ¿no? con esa línea, ¿no? de 3 volúmenes. Bueno, se fabricaron desde los años 80 muchísimas versiones. ¿Cómo fue esa evolución? ¿Se mantuvo la esencia del Opel Corsa? Sí, realmente el coche a partir del año 82 pues se mantiene vivo a base de evoluciones, no deja nunca de evolucionar. Se apuesta, pues ya digo, por diversificar tanto las motorizaciones como las carrocerías. De hecho, pues se llega a ver Corsas pues con 5 puertas, con 4 puertas, o sea, todas las combinaciones que permitían los 2 y 3 volúmenes. Después, a partir de ya en el año 83 se lanza una versión, digamos, deportiva, el SR, con 70 caballos. Deportiva entre comillas, porque en el 88 llega el famoso GSI con 100, que será un poco el tope de gama a nivel de potencia de la primera generación. Y bueno, el modelo después sufre alrededor del año 90 un leve rediseño. Se incorporan mecánicas diésel de origen japonés, un turbo diésel también, que fue de los primeros en su categoría. Y después, a partir del año 93, en el año 93 es cuando se presenta una segunda generación, hace justo 30 años, que efectivamente mantenía más o menos la esencia. El coche ya era más redondeado, más aerodinámico, tenía otras formas, lógicamente. Las mecánicas se remodelan por completo, el interior igual, pero siempre se mantiene esa línea de coche pequeño, austero, económico, robusto y funcional, ¿no? O sea, es un poco la línea que ha seguido este coche, que ahora, a día de hoy, lo encontramos como decía, en su 6ª generación, ya con mecánicas incluso eléctricas. Y también hay que decir que Opel, en el paso del tiempo, ¿no? Desde que llega a España en el año 79 y empieza a fabricar en el 82, inicialmente estaba ligada a General Motors, pero desde el año 17 forma parte del grupo PSA, y desde el año 21, creo recordar, del grupo Stellantis, ¿no? Que es un grupo ya, un consorcio que engloba pues a Fiat y a más fabricantes, ¿no? Entonces, digamos que han intentado mantener la esencia del modelo, pero por el medio o en el transcurso del tiempo han cambiado algunas cosas, entre ellas precisamente la pertenencia o la propia marca, ¿no? La esencia de la propia marca. Pues hoy el Opel Corsa en el retrovisor con Santiago Martínez del canal de YouTube Documentos del Motor. Santiago, muchísimas gracias. A vosotros, un placer.